Pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos estar hoy reunidas nuevamente. Y bueno, pues, ¿qué les parece si damos gracias al Señor para que nos bendiga a través de su palabra? Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, queremos bendecir tu nombre en esta hora, Padre. Queremos exaltarlo y glorificarlo, Señor. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar un nuevo día, de poder estar en una reunión más por cada mujer que se dio cita para estar sentadas a los pies tuyos, mi Señor, para recibir el consejo de la palabra. Te pido que nos hables, háblanos, danos entendimiento, que la guía de tu Espíritu Santo cumpla su propósito y pues que seamos renovadas, restauradas en el área en donde tenga que ser tu obra según tu perfecta voluntad, Padre. Si alguna mujer tiene necesidad de algo, si alguna mujer tiene enfermedad, Padre, tú tomas todas las cosas. Si hay asuntos que resolver, Padre, lo ponemos en tus manos, porque tú eres el experto en resolver situaciones. Tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios eterno. Tú eres un Dios que no cambias, mi Señor. Por eso estamos tan agradecidas por tus favores, por tu amor, por tu bondad. Y ciertamente quisiéramos estar en una adoración continua para contigo. Así que abre los ojos de nuestro entendimiento y tu palabra cumpla su propósito en cada mujer. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas se gozaron con la adoración? Es hermoso, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor, disfrutando, adorándole. Y acuérdese que eso va a ser por la eternidad. Así que aquí solamente estamos entrenando, ¿verdad? Pero un día vamos a estar adorándole, así que no nos cansemos de adorarle, todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Y bueno, pues continuando con nuestra serie, todo tiene su tiempo. Hemos estado viendo diferentes aspectos, ¿verdad? De este libro de Eclesiastés que el predicador experimentó. Y bueno, pues después de mostrar la vanidad de las cosas, porque se acuerdan que hemos estado viendo acerca de la vanidad, y Eclesiastés también investigó la sabiduría, la necedad del pecado. Veíamos en alguna enseñanza la sabiduría y la necedad, ¿se acuerdan? Y bueno, pues este predicador, este Eclesiastés experimentó todo eso, todo lo que conlleva una cosa o la otra, los placeres, el trabajo, ¿se acuerdan? Que también halló fatiga en el trabajo, también odió el trabajo. Y todo esto debajo del sol se dio cuenta que pues era difícil, ¿verdad? Que disfrutar la vida y el trabajo como son un regalo de Dios, pero finalmente él pues quiso experimentar las cosas de muchas maneras. Salomón ahora va a demostrar cómo las cosas de los hombres sufren cambios con el transcurrir del tiempo. Di en voz alta, cambios. Sufrimos cambios, ¿verdad que sí? Con el transcurrir del tiempo sufrimos cambios. A veces parecemos mutantes, ¿verdad que sí? Que cambiamos de un lugar a otro, de una situación a otra, de un sentir a otro. ¿O no te ha pasado? De repente estás muy sonriente y quién sabe qué te pasó a los 2 minutos, ya, cambió todo, ¿verdad? Bueno, pues Salomón ahora va a demostrar cómo las cosas de los hombres sufren cambios en el transcurrir del tiempo, al contrario de los decretos de Dios que no sufren ningún cambio, ¿verdad que no? Y siempre son persistentes, porque Dios dice que es inmutable. Dios no cambia, ¿o sí? No, ¿verdad? Así que vamos a nuestro tema de hoy, el valor del tiempo. Y yo quiero preguntarte, ¿para ti el tiempo tiene un valor? Ahora, otra pregunta, ¿cuánto vale el tiempo para ti? Fíjate, porque a veces andamos corriendo y ¡ay! ¿verdad?
Y valoramos el tiempo, pero porque andamos a las carreritas. Pero no se trata solo de eso. Valorar el tiempo tiene que ver en muchos aspectos. Vamos a ver. Pero primero déjame darte una reflexión como introducción a nuestro tema, el valor del tiempo. Pongamos atención, mira. Cierto día, cuando la noche había caído ya, había un niño que hacía muchos esfuerzos por permanecer despierto. El motivo bien valía la pena. Estaba mirando a través de la ventana, esperando el momento en que su papá llegara de trabajar. Cuando de repente, después de mucha espera, se abrió la puerta y este niño se alegró mucho, porque era su papá que ya había llegado y se acercó a su padre para recibirlo. De repente el niño le dice: papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hijo, dime. Papá, ¿cuánto ganas en una hora? Pues el padre seguramente esperaba todo, ¿verdad? Menos esa pregunta. Le dice el padre, que estaba además cansado. El padre fue muy tajante en su respuesta y le dice: ese no es asunto tuyo. ¿Por qué quieres saber tal cosa? El niño le dice: solo quiero saber. Por favor, dime cuánto ganas en una hora. El padre, contrariado, contesta: 100 por hora. El niño contesta: papá, ¿te puedo pedir prestado 50? El papá molesto le dice: ¿para eso estás despierto a esta hora? Si la única razón de saber cuánto gano es para pedir dinero prestado, para seguramente comprar algún juguete o cualquier otra tontería, entonces no debías estar despierto. No salgas de tu habitación y ve a dormir. Yo trabajo duro todos los días y estoy cansado. El niño se puso triste y se fue a su habitación. El padre se quedó a solas y estando a solas, pues se puso a pensar en la pregunta que su hijo le había hecho. Y estando un poco más tranquilo, a lo mejor más relajado, el padre consideró que tal vez su hijo realmente necesitaba comprar algo importante, porque no era un niño que le estuviera pidiendo dinero y que a lo mejor algo necesitaba con esos 50 pesos, ¿verdad? Y bueno, pues pensó un poquito más las cosas y se acercó a la habitación del niño y le dijo: hijo, ¿estás dormido? El niño para eso pues saltó y le dijo: no, papá, estoy despierto. Le dice el papá: he estado pensando que tal vez fui un poco duro contigo. Aquí tienen los 50 pesos que me pediste. El niño se levanta sonriendo. Dijo: gracias, papá. Muy agradecido. En eso, el niño va a sus almohadas y saca debajo de las almohadas monedas y algunos billetes que tenía. Y el papá le dice: ¿por qué quieres más dinero si ya tienes bastante? Ah, qué papá, ¿verdad? El niño dijo: porque no tenía suficiente. Pero papá, ahora ya tengo 100. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? Oh, guau. Por favor, mañana ven a casa temprano. Me gustaría jugar contigo. ¿Cómo ven, queridas hermanas? Reflexionemos en cómo estamos invirtiendo el tiempo, ¿verdad? En nuestro tema de hoy, el valor del tiempo, encontramos que la palabra hebrea para tiempo es la palabra ete simplemente, que se traduce por periodo, tiempo determinado, propicio o apropiado, evento u ocasión. La palabra griega para tiempo es la palabra kairos. Esto implica aprovechar la oportunidad en el tiempo maduro y oportuno que está disponible por un momento.
También dice que es redimir, aprovechar el tiempo. Implica rescatar el tiempo de su caducidad. El tiempo fue puesto delante de nosotros, ¿sabe para qué? Para usarlo con sabiduría, para capturarlo y rescatarlo. Es una reflexión lo que acabamos de escuchar, pero las reflexiones a veces nos hacen eso, ¿verdad? Reflexionar, ¿verdad? Y en el transcurrir de esta enseñanza vamos a entender la reflexión. Yo creo que ya la entendimos, ¿verdad? Pero necesitamos entender más a fondo. Fíjate que Dios es el autor del tiempo. Él nos ha dado como un regalo de gracia, Él nos lo ha dado como un regalo de gracia para aprovecharlo sirviendo a Dios por amor a Jesús. También lo vamos a ver. Hay un dicho que dice, y yo creo que tú lo has escuchado, el tiempo vale oro, y luego todas lo repetimos, ¿sí o no? Apúrate, apúrate que el tiempo vale oro, ¿sí o no? Y es verdad. El problema es que muchas olvidamos lo valioso que es el tiempo y dejamos que corra y se vaya y junto con él muchas oportunidades. Ese es el problema. Por ejemplo, la oportunidad para que le sirvamos, le honremos y pongamos en alto el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Verdad? Esa es una de tantas. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Dice el predicador, todo tiene su tiempo. Nuestra serie es Creciendo en el Conocimiento, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y nuestro tema número 6 el día de hoy es el valor del tiempo. Dice en el verso 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y la que no se nos haya escapado. Porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo de correr, tiempo de descansar. Tiempo de trabajar, tiempo de no trabajar. Tiempo de muchas cosas. Usted sabrá cuáles, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el tiempo? Yo te di lo que significa en el hebreo y en el griego. Voy a darte una definición de tiempo. Dícese que es la duración de las cosas sujetas a mudanza. Fíjate. Duración de las cosas sujetas a mudanza. Es decir, como te decía hace un ratito, es mutar, ¿verdad? Esta palabra mudanza viene de mutar. Algo que es sujeto a cambios. También es la oportunidad de hacer. Observemos que el tiempo para el hombre, ¿qué significa? Oportunidad, ¿verdad? ¿Lo habías meditado de esta manera? ¿Lo habías razonado? ¿Lo habías, cómo decía el predicador? Sí, bueno, discernido, pero hay otra palabra, se me fue. Eso es lo que es el tiempo, oportunidad. Hay quienes dicen que el tiempo se va. Ay, ya se me fue el tiempo. Ay, pues córrele y agárralo. Como el viento, ¿no? A ver cuánto agarras. Pero no es propiamente el tiempo lo que se va, sino la oportunidad que estuvo a nuestro alcance y ya no volverá a estarlo. Qué tremendo, ¿no? Es
lo que se nos va es la oportunidad, ¿verdad? Así que con estos versículos vamos a analizar dos aspectos. Número uno, hay tiempo para todo. Número uno, hay tiempo para todo. Y número dos, Dios es el Dios del tiempo. ¿Sí? Bien, el primer punto. Continuando con Eclesiastés 1:1, donde dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estas palabras están relacionadas con el atributo de la soberanía de Dios. ¿Sí sabes? Donde Dios está fuera del tiempo, fíjate, Dios está fuera del tiempo controlando cada una de las cosas que suceden dentro del tiempo. Es soberano. Ajá. Dios ha provisto al hombre este tiempo, no debido a la duración del tiempo, sino a la oportunidad que le provee para que aproveche el tiempo para lo que tenga que hacer en este mundo, aprovechando, ahora sí que como valga la redundancia, cada tiempo de su vida, ¿verdad? Ocurren muchos eventos, dentro de diferentes circunstancias en la vida de los hombres. Todo en total sintonía con la voluntad de Dios rigiendo y controlando cada circunstancia. Es que Dios controla todo. Es que nosotros pensamos, ay, esto ya se me fue, ya se me escapó, pero no, es que Dios tiene control de todo, pero a lo mejor nosotros no aprovechamos la oportunidad. ¿Ves? Entonces, todo en total sintonía con la voluntad de Dios. Para comprender mejor el tiempo, se debe comenzar por comprender la soberanía de Dios. ¿Sí habías entendido o has entendido la soberanía de Dios? Porque ahorita lo vamos a ver. Dios no se menciona en estos versículos, si te das cuenta. No, dice tiempo de amar, tiempo de no amar, tiempo de reír, tiempo de... y así, pero no se menciona a Dios. Más adelante en Eclesiastés 5, el predicador menciona directamente que Dios está en el cielo. ¿Sí? Dios está en el cielo. Ciertamente está en todo lugar, pero Dios está en su trono, ¿verdad? Controlando todo. Entonces, lo que sucede en este universo sujeto al tiempo está bajo la autoridad del Dios que gobierna el cielo. ¿Quién puede gobernar más que Dios? Nadie. Él gobierna todo. Hasta el presidente que se va a quedar, hasta el presidente o la presidenta que se va a quedar, Dios lo gobierna. Él ya sabe. Nada hay nuevo debajo del sol. Recuerde, el alcance de la soberanía de Dios se enfatiza aún más en los versos que siguen, donde el predicador escribió en su poema, se dice como que esto es como un poema. De su poema, palabras con sus opuestos, ¿sí? Cuando dice tiempo de amar, tiempo de no amar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Con cada opuesto trae una reflexión sobre cada aspecto del que está hablando. Por eso hace como una poesía. Recuerden que si algo tenía Salomón es hacer poesía. Él escribió muchos proverbios, muchos salmos y también cantares. En este poema aprendemos muchas verdades importantes sobre Dios, sobre su Hijo y sobre cómo nosotros debemos administrar el tiempo, que es una de nuestras posesiones más valiosas. Ahí hay otra característica. Primero tenemos, el tiempo es una oportunidad, pero además, ¿qué debemos hacer con el tiempo? Aprovecharlo. Y aparte otra, administrarlo. Fíjense, entonces ya vimos tres características: oportunidad, aprovechar y administrar. Ajá. Ahora vamos al segundo punto. Dios es el Dios del tiempo. Aquí vamos a ahondar un poquito más. En Eclesiastés
verso 2 de Eclesiastés 3. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Fíjate que tanto la cuna como el lecho de muerte están sujetos al horario de Dios. ¿Sí sabías? Él es quien trae la vida al mundo, pero Dios también ha designado el tiempo de la muerte. Job dijo en Job 14:5, te voy a leer en la versión contemporánea, tú solamente anótalo. Dijo, los días del hombre ya están contados. Tú has decidido ya cuántos meses vivirá. Su vida tiene un límite que no puede traspasar. O sea, tenemos una fecha de caducidad, ¿sí sabías? Así es. El Señor de la vida también es soberano sobre la muerte. Y la muerte es necesaria. Ay, me viene a la mente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte. Ay, qué tremendo. Pero tenemos un tiempo de caducidad. El inicio, la duración y el fin de nuestra existencia están bajo su autoridad. Ante eso nada podemos hacer, ¿o sí? Ni tampoco saber. Todos tenemos un tiempo de caducidad, como te decía. Es por ello que mientras tengamos vida, mujeres, hermanos, debemos saber aprovechar el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Lo mismo sucede con la siembra y la cosecha. Aquí mismo en este verso habla de tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En el Antiguo Testamento se utilizan para describir la relación de Dios con su pueblo. Dios plantó a su pueblo como una viña fructífera, ¿te acuerdas? El pueblo de Israel. Mira, te voy a leer dos textos en Jeremías. Primero en Jeremías 2:21, para que veamos cómo Dios, ¿verdad? Con ese cuidado, con esa atención que lo hacía con su pueblo y lo sigue haciendo con nosotros. Dice en el verso 21, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. O sea, Dios planta. Luego dice en Jeremías 24:6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Pero si Dios quiere planta y si Dios quiere arranca, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando se volvieron contra él en rebeldía, porque el pueblo de Israel se volvió contra él en rebeldía, Dios desterró la vid. Es decir, sacó el tronco y envió a su pueblo al cautiverio. Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere. Si es cierto, le dijo, los plantaré y no los destruiré y no los arrancaré, pero ellos tomaron a bien rebelarse contra Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Desterrar. Porque Dios es soberano. Así que Dios planta como también arranca. Dios construye y también derriba. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? La obra de Dios incluye la creación como la devastación. Tiempo de vida, tiempo de muerte, ¿verdad? Muchos quieren ver a Dios solo dando vida. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es eterno, Dios da vida, sí, pero Dios también controla la muerte. Pero también tenemos que explicar a la gente. Pero si el día de hoy te mueres, ¿a dónde crees que vas a ir? Quieren ver a Dios plantando y construyendo y no lo quieren ver arrancando y derribando, ¿verdad? Pero Dios no debe ser visto a la mitad. Se debe ver y considerar su carácter completo. Sí, Dios es amor, pero también Dios es disciplina. ¿Verdad que sí? En Deuteronomio 32:39, recordemos que en Deuteronomio Dios le habló mucho a su pueblo. Y en este versículo dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir,
yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea que miren, hermanas amadas, si Dios quiere nos manda una enfermedad. ¿Por qué? Por su soberanía. Si Dios quiere nos sana. ¿Por qué? Por su soberanía. Pero este suceso solamente es voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros oramos por alguien que está en una situación de enfermedad, nosotros no debemos, Señor, por favor, sálvalo, 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 sánale, sánale. Sí, pero sobre todo, hágase tu voluntad. Porque si Dios quiere, lo sana, pero si Dios quiere, no lo sana. ¿Verdad? Y nosotros debemos de estar ciertos, pero también nosotros se lo tenemos que hacer saber a las personas. Porque cuando tú oras por una persona y tú dices, Señor, y declaro, ¿no?, que será sano y casi, y no sanó, entonces a veces hasta te van a echar la culpa a ti. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos ni entendemos bien la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber que tiene que, Señor, pero hágase tu voluntad. Si tú quieres, sana. Si tú quieres, pues como tú quieras. Para que no te metas en problemas, ¿no? ¿En qué consiste la soberanía de Dios? Déjame decirte. La soberanía de Dios se refiere a su suprema autoridad. A su suprema autoridad y control absoluto sobre todas las cosas que existen. ¿Ya viste? La soberanía, les voy a repetir para las que escriben, la soberanía de Dios se refiere a su suprema autoridad y control absoluto sobre todas las cosas que existen. Esto es desde la creación misma del universo hasta los eventos más insignificantes de nuestras vidas. Nada escapa de su dominio. Absolutamente nada. ¿Verdad? Entonces esto tiene que ver con su autoridad y su control. Pero ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Pero de dónde vino? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, es que Dios tiene el control. Y Él gobierna todo. Y eso que no entiendes muchas veces es porque Dios es soberano. ¿Verdad? Una poderosa afirmación bíblica que captura esta magnífica verdad se encuentra en el libro de Isaías. Anota Isaías 46, 9 y 10. Yo te la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Aquí encontramos una afirmación que nos enseña sobre esta soberanía, donde Dios declara, yo soy Dios y no hay otro igual a mí. ¿Ya viste? No hay otro igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no ha sucedido, yo digo. Lo que aún no ha sucedido, luego dice, yo digo, mi propósito permanecerá de pie y llevaré a cabo todo lo que me propongo. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, yo soy Dios y no hay otro igual a mí. Por eso es tan importante que nosotros entendamos quién es Dios y que Dios es Dios. Y que nosotros no podemos rebatir, ni cambiar, ni pensar, ni nada, porque Dios es soberano, ¿verdad? Y Él hace como Él quiere. Qué asombrosa es esta verdad. La soberanía de Dios trasciende el tiempo y las circunstancias, permitiéndonos confiar en que todo está bajo su cuidado amoroso. Todo. Nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero Él sí puede. Sí, porque Él sabe todo. Él sabe dónde están tus hijos. Él sabe lo que están haciendo. Él sabe dónde está tu esposo. Para las que, ¿y dónde andará ese Goldo? Bueno, Señor, tú sabes, lo pongo en tus manos. Porque Él es soberano.
Pero por más que le hagas 50 llamadas, a lo mejor te va a decir, estoy en el trabajo. Pero tú no vas a saber, Dios es el que sabe. ¿Verdad? Entonces Dios tiene todo bajo control. ¿Y dónde debe de estar depositada nuestra confianza? Es que esto es algo muy importante. Nosotras debemos estar escondidas en Dios. ¿Verdad? Escondidas, escondidas, escondidas. La soberanía de Dios también se relaciona con su inmutable naturaleza. Te decía, Dios es un Dios inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia. A través de los altibajos de la vida podemos tener la seguridad de que Dios no cambia. Si Él ya te dijo, no te dejaré ni te desampararé, ¿qué crees? No te dejaré ni te desampararé, aunque tú llores. Pero Señor, mira, tú me dijiste. Pero Él ya dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dios no cambia, hermana. Pero ¿quién sí cambia? Nosotros. Es que ahí está el problema. ¿Verdad? El autor de Hebreos nos recuerda en Hebreos 13:8, te lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces Dios no cambia. Si Él te dice, yo guardaré en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en mí persevera, Él va a guardar tu vida en completa paz. Amén. Pero hay que creerlo, hay que vivirlo y hay que estar escondidas en Él. ¿Verdad? Eclesiastés, me voy a saltar a Eclesiastés 3:8. Entonces miren, hermanas, Dios sigue siendo siempre el mismo, firme en su soberanía y amor hacia nosotros. Y además, ¿sabes? Siempre se cumplirán sus preceptos, siempre, siempre, siempre se cumplirán. Entonces mira, dice en Eclesiastés 3:8, también hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar y o aborrecer. No lo que tú estás pensando. Entonces, ¿puedo amar a mi esposo y luego lo aborrezco? No, eso no. No está hablando el Señor de eso, porque ya las vi. No. Fíjense, vamos a entender lo que Dios dice. De nuevo, a muchas personas les gustaría pensar en Dios como amor sin considerar la realidad de su ira. Pero el odio de Dios es una de sus perfecciones también. Porque correctamente Dios se opone a todos los actos malvados y trae juicio al mal. Esto lo podemos ver en el segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20, donde Dios nos dice que odiará la idolatría hasta la tercera y cuarta generación. Mientras que al mismo tiempo muestra amor a 1000 generaciones de personas que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Sí se entiende? Entonces, entendamos que Dios aborrece el pecado y a todo lo que va en contra de su voluntad, pero asimismo ama y bendice a los que le aborrecen, ama y bendice a los que le obedecen. Aquí encontramos nuevamente la soberanía de Dios. Todo está en control de Dios. Es que Dios no va a odiarnos y no nos va a aborrecer si nosotros no hacemos mal. Pero si nosotros vamos en contra de su voluntad, si nosotros decidimos la idolatría, si nosotros decidimos por el pecado, entonces Dios va a decir, apártate de mí. Y cuando lleguemos a su presencia va a decir, no te conozco. Pero si yo te servía, Señor, mira, yo siempre estaba en tu iglesia, yo iba, yo venía, yo hacía, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Porque no hacemos su voluntad, no guardamos sus mandamientos ni llevamos sus preceptos. Entonces Dios sí puede aborrecer.
¿Se dan cuenta lo tremendo? ¿Nos damos cuenta lo difícil? Nosotros pensamos en ese Dios de amor. Es que, sí, y Dios me va a perdonar. Ay, pensamos que podemos pecar y le pedimos perdón y ya todo se acabó. No. Dios es soberano. Dice también, ahorita no me acuerdo del texto, dice, si tú te alejas de mí, si tú te olvidas de mí, yo me olvidaré de tus hijos. ¿No es un Dios que aborrece? Ajá, pero ¿lo hace justamente? Claro, claro que lo hace justamente. Ajá, en Oseas está eso. Por cuanto tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Y eso es tremendo. Eso es tremendo, pero ahí está la soberanía de Dios. Ahí está la soberanía de Dios. Con Dios hay un tiempo para amar, pero también para aborrecer. Todo está en control de Dios, ¿sabes? Sí, Dios es un Dios de amor, Dios nos ama. Tanto nos amó el Padre que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque aún siendo pecadores, Dios no tuvo problema de mandar a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros. ¿Sí o no nos amó el Padre? Ah, bueno, pero entonces debemos cumplir sus mandamientos, obedecer, para que entonces Dios nos siga amando y no llegue el momento de que nos aborrezca. Pero no nos va a aborrecer porque Él quiera, sino por causa de nosotros. ¿Verdad? De la misma manera, con Dios hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Ajá. Sí, Dios ha prometido paz en la tierra, ¿sí o no? Pero hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo estamos viviendo en tiempos de guerra. ¿O no, hermanos? Esto es cierto espiritualmente, pero usamos las armas de la palabra de Dios y la oración para luchar contra Satanás. Tenemos una guerra espiritual constante y no lo olvidemos. No lo olvidemos porque muchas veces nos descuidamos y pensamos que todo va bien, que no pasa nada, que todo muy bien, soy creyente, voy a la iglesia, jajaja, y de repente Satanás viene y mete zancada. Nunca debemos olvidar que tenemos una guerra espiritualmente hablando constante. Tengo a mi frente una batalla todo el tiempo. De repente, no sé si te pasa, luego yo digo, ay Señor, voy a orar por mis hijas. Por si sí, por si no, guárdalas, cúbrelas, no les permitas pecar a gusto, Señor. ¿Sí? Pues sí. Y tenemos que estar, de repente se nos pasa el día y no oramos. Al otro día, cuando podamos, Señor, no oré por mis hijas, voy a orar. O por ti, por tu familia, por todo. Por tu iglesia, por todas las necesidades. Pero tenemos una batalla constante. Pero también hay momentos en que hay guerra en el mundo cuando las naciones luchan. ¿Sí o no? Como todo el conflicto que está pasando entre Rusia y Ucrania. ¿No termina? Y ahora Israel contra Irán, o Irán contra Israel. Eso también es una batalla constante que no termina, pero acuérdense, esto viene desde la antigüedad, con Ismael y Isaac. Y eso no va a terminar, no va a parar, pero qué tremendo. Ajá, nosotros necesitamos ver el panorama completo, ¿sí? Para conocer a Dios y comprender nuestro propio lugar en este mundo, debemos aceptar que las dos mitades de cada par, o sea, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, que nos están enseñando estos versículos, dicen la verdad con el carácter de Dios. Dios es soberano y Dios es inmutable, ¿verdad? Muchas personas tienen una visión desequilibrada de Dios porque nunca toman en cuenta las enseñanzas bíblicas completas sobre el carácter de Dios. Ajá.
Y mucha gente cuestiona a Dios, pero ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué hay tanta guerra, no? Como esto. ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué muchos niños están muriendo de hambre? ¿Por qué si Dios es amor? Y hay muchos cuestionamientos, ¿no? Pero ahí está, no tienen una visión completa del carácter de Dios porque tampoco tienen un conocimiento preciso de las enseñanzas bíblicas. Es que necesitamos conocer la Escritura, necesitamos estudiar, necesitamos profundizar, necesitamos ahondar para poder entender. Porque si no, siempre vamos a estar cuestionando. Pero, ¿podemos cuestionar a Dios? Bueno, sí podemos, porque lo hacemos muchas veces, pero no debemos, ¿verdad? Él es soberano, Él es Dios. Ya lo leímos en Deuteronomio como en otros versículos. Él es Dios, yo soy Dios, dice, yo soy y no hay nada ni nadie igual a mí. Entonces, bajo estas premisas, Dios hace tiempo para cada asunto bajo el cielo, porque en el momento correcto, todo en este poema está totalmente de acuerdo con su carácter. Nacer y morir, luto y risa, amar y odiar, rechazo y aceptación, guerra y paz. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Eclesiastés cuando dice todo tiene su tiempo? Bueno, en estos versículos de Eclesiastés 3 del 1 al 8 nos habla del carácter de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar? El carácter de Dios. Pero también nos está mostrando la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque a lo mejor tú habías leído Eclesiastés 3, ¿sí o no? Y decías, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo... está padre, ¿no? Ay. Pero no es nada más así. Fíjate, nos está mostrando su carácter. Nos está mostrando su soberanía. Nos está mostrando que Dios es inmutable. También nos está enseñando que el Hijo de Dios comparte todas las perfecciones de su Padre. Porque uno son, el Padre y el Hijo uno son. Si Dios, también estamos observando que Dios es soberano sobre el tiempo, porque entonces podemos ver que Jesús es el Señor del tiempo. Sí, porque por su resurrección de entre los muertos, Jesús gobierna el universo con autoridad soberana sobre el tiempo y la eternidad, así como el Padre. Ahora acuérdate, hubo un tiempo para que Jesús naciera, ¿verdad que sí? Pero también un tiempo para que Él muriera. Jesús murió ese día, no murió un día antes ni un día después, sino el día declarado soberanamente. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios controla todos los eventos. Él controló todos los eventos de la crucifixión. Todos los eventos. Nada se fue de la mano de Dios. Los líderes religiosos trataban de matarlo lo antes posible, ¿se acuerdan? Crucifícale y ya mátalo y ya. ¿Cómo traían al Poncio Pilato? ¿Sí o no? Ya, pues ándale. Y Pilato, pues es que yo no hallo nada en él. No, si tú lo dejas, tú vas a ser responsable, le decían. Pero no pudieron crucificarlo hasta el día que Dios había designado. Porque Jesús dijo, su hora aún no ha llegado. Esto está en Juan 7:30. Pero cuando llegó la hora, ¿qué pasó? Él murió. ¿Se acuerdan que incluso Jesús estando en la cruz dijo, si es posible, pase de mí esta copa? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ni siquiera siendo el Hijo de Dios, rebatió los designios de Dios.
porque sabía que Dios es el Dios del tiempo. Por eso en la Escritura dice, en Romanos 5:6, porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Qué tremendo. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Todos tienen su tiempo, ¿verdad? Hasta en eso Dios tuvo el cuidado. Jesús sabía el tiempo adecuado para cada actividad. Porque fíjense, ahora hablando un poquito de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, Jesús usó a sus discípulos para plantar la semilla del Evangelio. ¿Se acuerdan? Que Él fue y llamó. Siempre nos vamos a acordar de Pedro, ¿verdad? Porque él estaba pescando cuando Jesús llegó y le dijo, Pedro, sígueme. Bueno, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, ¿verdad? Y él vio en Simón potencial para que predicara el Evangelio. Pero primero plantó en él la semilla. Como Señor de la cosecha sabía cuándo era el momento de arrancar. También él sabía cuándo era el momento para sanar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que un día estando en las bodas de Caná le dijo María, Jesús, ya no hay vino? Y él le dijo, ¿y qué a mí, madre? Todavía no es mi hora de hacer milagros. ¿Se acuerdan? Porque todo tiene su tiempo. Sin embargo, pues él actuó. Pero tenía un tiempo, hubo un tiempo en donde él sanó, ¿se acuerdan? Del paralítico, de todas las sanidades que ocurrieron, hablando de los evangelios, porque todo tenía su tiempo. ¿Se acuerdan cuando Jairo corrió, Señor, ven, que mi hija se está muriendo? Tranquilo, tranquilo. Todavía hasta se acercó la mujer que le tocó el manto. Se tomó su tiempo. ¿Verdad? Es soberano, Jesús, Dios es soberano. Jesús sabía cuándo era el tiempo de edificar y construir su iglesia. Jesús tuvo tiempo para llorar. Él fue hombre de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53. Ay, esa parte de Isaías cómo me encanta. Cómo te habla del hombre sufriente. Lloró en la tumba de Lázaro. Sí lloró. Él sabía lo que iba a pasar, sabía que le iba a resucitar, pero lloró. Se dio el tiempo para llorar la muerte de su amigo. Pero también lloró por las ovejas perdidas de Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén. ¿Te acuerdas? Cuando estaba en el monte. También lloró por su pueblo, por las ovejas perdidas. Abrazó a los publicanos y prostitutas, ¿te acuerdas? Y a otros pecadores que sabía que necesitaban un Salvador. Pero fíjate, se abstuvo de abrazar a los escribas, a los fariseos y a otras personas orgullosas que se sentían justas delante de él. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Te das cuenta que Dios es soberano? Jesús conoce el momento de amar y sigue amando y mostrando misericordia a los pecadores. Jesús te ama, ¿sabes? Y a pesar de tus dificultades, de tus negativas, de las rebeldías, que yo también me voy a unir a ustedes, Jesús nos sigue amando. Cristo te ama. Y yo me acuerdo tanto cuando a mí me predicaron el Evangelio y me dijeron así: Cristo te ama. Haz de cuenta que me aventaron una cubeta de agua helada. Esas palabras retumbaron en mi mente y en mi corazón. Cristo te ama. Incluso después, ya convertida
como cristiana en donde venden las cosas, en la librería, compré una estampita que solo así decía: Cristo te ama. Porque fue tal el impacto que hasta el día de hoy sigue retumbando. Cristo te ama. Uh-huh. Y a Él no le importó, pero sabía tu necesidad. Y nos sigue amando y mostrando misericordia a los pecadores perdidos y necesitados que le piden que sea su Salvador. Jesús quiere salvar a todo el mundo. El problema es que no todo el mundo quiere a Jesús. Él sabe el momento de odiar, cuando enviará a los pecadores no arrepentidos al lago de fuego por sus múltiples pecados. ¿Por qué crees que Dios sigue retrasando su venida? Yo así lo veo. Porque quiere que todos los pecadores se arrepientan y lleguen al conocimiento de su verdad. Porque no quiere mandar a nadie al lago de fuego, ¿sabes? Entonces nosotros deberíamos de tener misericordia por los perdidos. Y deberíamos estar orando, deberíamos doblar nuestras rodillas, deberíamos estar intercediendo. Y no me paro de aquí hasta que me bendigas. Por mi papá, por mi hermano, por mi abuelo, por mi tío, por mi esposo, por mi hijo, por mi hija. Y no me levanto hasta que tú me bendigas. ¿Por qué? Porque tú sabes a qué le espera si muere sin Cristo. Pero Dios sigue retrasando su venida. Sigue retrasando Jesús su venida para que los pecadores se arrepientan. ¿Verdad? Es tiempo de escuchar el Evangelio, pero también es tiempo de hablar el Evangelio, de creer, de dar nuestra vida por los que lo necesitan para que puedan nacer a una nueva vida en Cristo. ¿Tú ya naciste de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, también es nuestra oportunidad. Al igual que Jesús, debemos hacer el mejor uso de nuestro tiempo, ¿sabes? Porque Jesús usó de la mejor manera su tiempo. No lo perdió, ya te di varios ejemplos, ¿o sí? Él se dedicó a predicar, Él se dedicó a instruir, Él se dedicó a enseñar, Él se dedicó a sanar, Él se dedicó a hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, haciendo el mejor uso de nuestro tiempo. Número 1, el buen uso de nuestro tiempo será una de las mejores maneras de evitar la vanidad de una vida sin Dios. Cuando sabemos o debemos saber qué hacer con nuestro tiempo. Uh-huh. ¿Qué debemos hacer primero? Esperar el tiempo de Dios en todo. Primero debemos saber esperar. Porque muchas veces nos apresuramos y nosotros actuamos por nuestra propia cuenta cuando Dios no te dice que es el momento. Debemos saber esperar el tiempo de Dios en todo. Si Dios es soberano y Jesús hace un buen uso del tiempo, entonces confía en que Él sabe cuál es el tiempo adecuado para todo. Confía en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Ajá. Si Dios no te ha dado aún lo que tú quieres, es porque todavía no es el tiempo. Si Dios no te ha respondido aún, es porque aún no es el tiempo. Pero todo tiene su tiempo. Él ya lo sabe y Él tiene el control. Uh-huh. No administres tu propia agenda. Que todo lo que decidas hacer lo hagas buscando que esté en el tiempo de Dios y no en el tuyo. Sí, porque nosotros somos bien buenos para decir, me levanto a las 6, vamos a suponer, de las 6 a las 7, de las 7 a las 8, y así, ¿no?
y luego no te salió nada como tú habías pensado. ¿Por qué? Porque nuestra agenda está sujeta a cambios, pero en la agenda de Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Deposita toda tu confianza en Dios. Considera que Él sabe lo que es mejor, ¿verdad? Mira, ahorita me viene a la mente que un día yo estaba, tengo que ir al centro y tengo que ir al centro y tengo que ir al centro y tengo que ir al centro, y andaba yo toda apresurada y tengo que ir al centro, y entonces llegué tarde porque me iba a ir en el autobús que sale ¿cómo se llama? El expreso, ¿no? Porque ya ven que ese es el que se va directo. Y entonces yo llegué y ya se había ido el anterior. Y yo, pero de verdad, ¿cómo es posible? Ya se me fue. Ahora que se llene. Híjole. No, bueno, ya estaba yo en la desesperación, ¿no? Ándale. Y no salía y no salía. Y se empezó a llenar, pero no se llenaba tanto. Y de repente pues yo oía que los operadores estaban hablando y hablando, y pues había habido una marcha, no sé qué hubo, que la autopista estaba parada, ni para atrás ni para adelante. Nos dice el operador, ya no voy a salir. Y yo, no, por Dios. Si quieren ir a buscar otro, pero yo no se lo recomiendo porque está parado y no la van a abrir. Nuestro compañero que salió antes de nosotros está en medio del trágico, y yo con la desesperación dije, Padre de lo que me libraste. ¿Verdad? Porque la agenda es de Dios, el tiempo es de Dios y Él es soberano, Él sabe. Ni siquiera hubiera llegado a mi cita, ni de broma, aunque me hubiera ido en el anterior. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo a veces nosotros y nos desesperamos y queremos y vamos y nos enojamos, y cuando Dios tiene todo en control y Él sabe por qué y para qué pasan las cosas, ¿verdad? Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Segundo, vive toda tu vida sabiendo que hay un momento para que mueras. ¿Sí? ¿Sí lo sabes? Bueno, ¿sí lo vives? ¿Sí vives pensando que vas a morir? ¿Que tal vez hoy es tu último día de vida? Porque si no lo hemos hecho, pues tenemos que vivir de esta manera. Sí, porque esto es muy importante. Como dice la Escritura, está establecido que el hombre muera una vez y después viene el juicio. Entonces, ¿estás lista para cuando llegue ese momento? Y se quedan pensando, hasta viendo, ay, Señor. No, pues mi Goldo se vaya a volver a casar, ¿cómo, Señor? No, pensé. Y nos ponemos a pensar lo que no importa, pues ¿eso qué? ¿No? No. Es difícil, pero tenemos que vivir pensando de esa manera. Tenemos que entender que va a llegar un momento y que debemos de estar preparados. Mucha gente no lo está, ¿sabes? Mucha gente no está preparada, pero tú y yo debemos estar listos. Debemos estar listos, porque como creyentes debemos estar preparados para morir, y tu meta debe ser morir en Cristo. Esa debe ser tu meta. Ajá. Cualquiera que confíe en Cristo debe estar listo para morir, mis hermanas. Si yo confío en Cristo, ¿qué a mí la muerte? Me voy con mi amado por la eternidad para alabarle, bendecirle, glorificarle. Y ya no hay más sufrimiento, ni más llanto, ni más dolor. ¿Sí sabes? Híjole. Eso sería una esperanza, es una esperanza maravillosa. Entonces, ¿estás lista para la eternidad? No hay tiempo que perder. Hoy, no mañana. Es el tiempo para dar tu vida por Cristo, un tiempo para nacer de nuevo creyendo en Él. Por eso te decía, si aún no has nacido de nuevo, hoy es el tiempo. O a lo mejor naciste de nuevo, pero has reconvenido en muchas cosas.
del mundo. Tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de dirigirte, tus pensamientos. Y te han desviado. Bueno, pues entonces tenemos que entender que el tiempo no lo puedo seguir perdiendo. Que si soy de Cristo debo vivir como Cristo. ¿Verdad? Tercero, aprovecha el tiempo que tienes. Aprovecha el tiempo que tienes, porque todavía lo tienes, ¿sí o no? Porque el tiempo es el bien más preciado que tenemos humanamente. Es la moneda invaluable que Dios ha dado para hacer la obra de su reino. El tiempo debe ser bien gestionado y bien administrado. Ahora, todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? ¿O las de este lado tienen una cantidad mayor que las de este? No, ¿verdad? Pero lo que sí pasa es que unos lo desperdiciamos y otros lo aprovechamos. La Biblia te llama a redimir, es decir, rescatar, aprovechar el tiempo. Mira lo que dice Efesios 5. Ahora sí te invito a que vayas a esta parte de la escritura, está bien interesante y ya tú puedes seguir leyendo todo el capítulo. Efesios 5:15. Y esto tiene que ver con lo que hemos estado viendo en los estudios de Eclesiastés que llevamos. Y dice en el verso 15, mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿cómo debemos andar, mis hermanas? Bueno, pero primero dice, no como necios, sino como sabios. Primero debemos andar como sabias, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que podamos aprovechar bien el tiempo. Y bueno, yo aquí voy a aprovechar el tiempo. Voy a aprovechar el tiempo para hacerte un llamado, para hacerte algunos llamados. Un llamado a aprovechar el tiempo con tus hijos. Qué importante, qué necesario. ¿Estás enseñando a tus hijos en la palabra de Dios? Sí, porque podemos decir, yo sí aprovecho el tiempo con mis hijos, pastora. Yo estoy con él, mire, yo salgo, yo voy, yo vengo. Pero ¿lo estás aprovechando en enseñarles, en instruirles en la palabra de Dios? ¿Les das instrucción de cómo deben vivir la vida? Mira, muchas veces yo he escuchado a padres que dicen, es que no quiere. Bueno, entonces, ¿quién gobierna? Ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿cómo? ¿Quién gobierna? Bueno, debería ser, ¿verdad? Es como una arañita. Yo no entiendo a esa gente que empieza, ¿por qué pasa una araña? ¿Y tú? Pues ¿no dijo el Señor que nosotros nos enseñorearíamos sobre los animalitos? ¿O qué es mayor? ¿El animalito o el ser humano? Pero la gente gritando por una araña. A ver, mi vida, mátala. Agarra o con algo, o sea, ni te estoy diciendo que tú la agarres, ¿verdad? Entonces, fíjate qué importante. Les das instrucción de cómo deben vivir la vida y también saben aprovechar el tiempo. Ellos saben que son una familia cristiana y como tal deben andar
O te sientas con tus hijos a ver la televisión por horas, o Netflix, o las aplicaciones. ¿Cómo redimes el tiempo con tus hijos? Ay, mi mamá es bien chida porque se sienta con nosotros a ver 3 películas. Sabe. Porque lo que tú le estés instruyendo es la manera en cómo van a vivir y en cómo van a redimir su tiempo. ¿Te das cuenta de la importancia? ¿Verdad? Si no has aprovechado el tiempo para instruir a tus hijos bíblicamente, ¿qué crees, mujer? Estás a tiempo. Bueno, es que dice que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Bueno, estamos a tiempo. Dios nos sigue dando la oportunidad. Recuerda que hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Si tus hijos no están caminando en Cristo, el día que mueran, tú sabes lo que les espera. ¿Y quieres que eso vivan? Bueno, que ese acontecimiento tengan. Pero ¿para qué esperamos a que eso suceda? ¿Para qué? Es el tiempo de redimir tu tiempo con tu familia. ¿Te acuerdas de la reflexión que te daba al inicio de esta enseñanza? Yo no sé. Tal vez alguno de nuestros hijos haya pensado, pueda estar pensando de esta manera en cómo comprar por lo menos 1 hora de tu tiempo. ¿Verdad? Qué importante es darle tiempo a la familia, pero tiempo de calidad, Tiempo de calidad. Tiempo donde te sientes y hablemos de las verdades del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Verdad? Nosotros, es que lo debemos hacer, siempre que tenemos la oportunidad, debemos de llevar a nuestros hijos a la reflexión y también llevarlos a que ellos le prediquen la palabra a sus compañeros. ¿Verdad? Y que ellos estén interesados y que los compañeros quieran saber aún más del Evangelio porque ellos les hablan de Cristo. Les preguntas a tus hijos cómo estás, cómo te fue, qué hiciste, cómo está tu actividad, qué estás viendo. Le preguntas yo, aunque de repente no le entienda las matemáticas, le dije, ¿qué viste en matemáticas, mami? Ay. Y ya, no, mamá, que las ecuaciones de... Y yo, órale. Pero le preguntamos y luego le digo, ¿y cómo las viste? ¿Le entendiste? No, mami, fíjate que sí, o de repente, no, es que sí. Bueno, le digo, pon mucha atención, porque eso es de poner atención. Ajá. ¿Cómo te fue en tu actividad? ¿No? Oye, mamá, es que necesito comprar tal material, y tú, bueno, ya ¿cómo da lata con tantos materiales? Pero le preguntas para qué fue el material, qué fue lo que hizo con ese material, cómo lo aprovecharon. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí nos damos cuenta? La importancia de redimir bien el tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos. Ajá. Cuando tú los ves que llegan todos, ya vine, se siguen. Ok, le das 5 minutos que se relaje. A ver, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿O lo dejas? No, pues lo bueno es que ya llegó, ¿no? No, tenemos que interesarnos, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que estar al pendiente, porque tal vez ellos quieran comprar 1 hora de tu tiempo. Y cuando tú quieras estar con ellos, tal vez ellos ya no van a querer estar contigo. ¿Te das cuenta? Por eso también debemos usar bien el tiempo para tomar buenas decisiones y buenas decisiones con nuestros hijos, buenas decisiones emocionales.
Sí es cierto que les vamos a llamar la atención, sí es cierto que les vamos a disciplinar, pero también les debemos amar, también les debemos abrazar. Yo luego le digo a mi hija, ven, ven. Sí, mami, ¿para qué? Ven, nomás le digo, ven. Y ya cuando viene el abrazo, le doy un beso y ahí me quedo. ¿Ves? También tenemos que tomar ese tiempo para darles amor, cariño. No necesitan ellos solo acercarte a ti, tú necesitas acercarte a ellos y que sepan que tú estás allí. Qué importante es el tiempo que nosotros debemos aprovechar con nuestros hijos. Ajá. Sí es cierto que debemos tomar buenas decisiones. A veces hay tiempo de llorar o hay tiempo de reír, ¿verdad que sí? Y a veces va a haber tiempo de llorar con los hijos y tiempo de reír con ellos. Yo desearía más el tiempo de reír y no tanto el de llorar, pero va a venir el tiempo de llorar, ¿verdad? Tener el corazón de Jesús. Y eso significa saber cuándo es el momento de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esto está en Romanos 12:15. Ajá. Entonces tenemos que entender esto y buscar la sabiduría de Dios para dar una buena instrucción a tiempo, como te decía, sobre todo a nuestros hijos. Y no llorar con ellos cuando cometen faltas o errores porque no les dimos la instrucción. Es que eso sí estaría tremendo. Que lloremos con ellos, pero porque tenemos ese dolor de decir, es que no hice lo que tenía que hacer y tú también vas a sufrir hasta peor que ellos. Entonces debemos instruir. Les daba una clase a los maestros el jueves pasado y si de algo se trató la clase fue de que a los niños de escuela infantil les debemos de dar instrucción. A los niños no les vamos a decir, no, 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 eso no se hace, no, no, no. O sea, ajá, no se hace, pero ¿por qué? A ver, mi vida, mira, ven, a ver, chiquito, a ver, ven, hija, o ven, joven, pequeñito, no sé. Mira, esto no es correcto, mira, la palabra enseña así, así, así. ¿Ves? Entonces, por eso no es ahorita el momento para comer los alimentos cuando estamos dando una clase. Un ejemplo. Ajá, pero que le diga, no, ahorita no se come, guarda tu comida. No, no, no. No, tienes que explicarle. Tenemos que instruir, tenemos que dar una instrucción. Nuestros hijos no se lo saben todo, los tenemos que instruir. Así esté grandote. ¿Sí o no? Pero mientras siga bajo tu lecho, ¿qué crees? Dependen de papá y mamá. Entonces debemos saberlos instruir. Ajá. Esto tiene que ver con lo que estamos diciendo de los hijos también, ¿verdad? Pero entonces, mira, pide sabiduría para saber cuándo es el tiempo de abrazar a alguien o sacarlo de tus planes y prioridades. Porque a veces podemos ocupar el tiempo en lo que no es provechoso o no nos edifica. ¿Y qué tenemos que hacer? Desecharlo. Ajá, tú tienes una amiguita y le hablas del evangelio y le hablas y le hablas y le hablas y no pasa nada. Vente, amiguis, vámonos a desayunar, ándale, vente, ¿no? Ahí luego hablamos, vamos a desayunar y fíjate, mana, que acá, y tú ahí sigues. No quiere de Cristo. Bueno, ¿sí me explico? Porque a veces queremos edificar, pero no estamos aprovechando el tiempo de esa manera. Y te das cuenta que terminaste hablando de todo menos del propósito que tú tenías de hablar de Cristo. Entonces eso no edifica, eso no es provechoso. Ajá. Porque además hay tiempos de hablar y tiempos de abstenerse de hablar también. Hay tiempos de callar. Bueno, pero que el Señor no lo ponga, ¿no? Y no que nos callemos porque no nos dejó hablar.
Se la pasó tan enfrascada en su problema que no te dejó hablar. Bueno, ahí ya no pudimos redimir bien el tiempo porque tuvimos que callar. No era tiempo de callar, tuvimos que callar. ¿Sí? Pero hay momentos de hablar. Y cuando te dé un respiro, aprovecha y dile, si no te arrepientes, mira lo que te espera. Así que ya deja de tus necedades. ¿Verdad? Fíjate que cuando estaba viendo este punto, me venía a la mente, primera de Timoteo, cuando Pablo le da una serie de indicaciones e instrucciones al pastor Timoteo. Porque las cartas a Timoteo son toda una enseñanza que el apóstol Pablo le da de cómo debe llevar la iglesia. Son unas cartas bien bonitas. Y algo que generalmente le decía es, ocúpate. Y le volví a repetir, ocúpate, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Y siempre le decía, ocúpate. Es decir, habla, pero habla de las verdades del evangelio. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿saben qué debemos hacer nosotras mujeres? Ocúpate. Ocúpate, pero de la manera correcta, redimiendo bien tu tiempo, ¿verdad? Y bueno, ya está, entradas en los llamados, te voy a hacer otro llamado. Te voy a hacer un llamado a servir a Dios. Aprovecha tu tiempo en el servicio, mujer. Retomando Eclesiastés 3:1, dice, todo tiene su tiempo. Fíjate, aquí te voy a dar un poquito de enseñanza. Puede asociarse al tiempo cronológico y cuando dice todo tiene su tiempo puede asociarse al tiempo cronológico. Y cuando dice todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, puedes asociarse a un momento propicio y adecuado. Estos dos conceptos, corresponden en el griego con las palabras cronos, tiempo histórico, y con la palabra kairos, tiempo no cronológico, y que se podría traducir por momento oportuno. ¿Recuerdas que al inicio te daba la palabra griega para tiempo que es kairos? Entonces, cronos y kairos respectivamente representan, dos perspectivas de la vida, dos formas de gestionarse personalmente y de administrar el tiempo. Bajo el esquema cronos, administrar el tiempo es hacer un uso eficiente del mismo. Cronos tiene que ver con administrar el tiempo. Pero el impacto del uso del tiempo va más allá de la distribución de las actividades diarias del día. ¿Sí me explico? Esto está interesante, ¿eh? Si usted pone atención. Alguien dijo, el desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en administrarnos a nosotros. ¿Sí? Porque el problema es la falta de dirección, no la falta de tiempo, porque el tiempo no falta, ¿o sí? Sino es la falta de dirección, porque todos contamos con días de 24 horas, les decía, ¿verdad que sí? Unas no tienen más que otras, todas contamos con días de 24 horas. Entonces, más importante que aprender a administrar bien el tiempo es aprender a administrarnos a nosotras mismas, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, hay quien dice, yo no sirvo a Dios porque no tengo tiempo. ¿Sí o no? Cuando en realidad lo que se tiene es una falta de administración de nosotros mismos. ¿Se da cuenta? No es que no tengamos tiempo, es que no tengo una administración. Ajá.
Si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y somos nacidos de nuevo, lo que sigue es servir a Dios. Porque en esta vida solo se sirve una vez y es ahora. Además, como la misma palabra enseña en Lucas 10:2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Verdad? Se necesitan obreros. ¿Cómo ve? Porque crece la iglesia y asimismo crecen las demandas. Y se necesitan servidores. Y si tú has entendido que Dios te ha salvado, que Dios te ha hecho una nueva criatura y que Dios te ha hecho un llamado a servir, bueno, pues como le dijo Elías a Eliseo, ¿y qué a mí? Si te llamé yo, pues no acudas, pero si te llamó el Señor, acude al llamado, ¿verdad que sí? Y entonces nos administremos para el servicio a Dios. ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí? Ahí ya se nos fue el tiempo. Ya no lo agarramos. En conclusión, mis queridas hermanas, vamos a terminar. El tiempo es un tesoro, ¿verdad? El tiempo es un tesoro, es un regalo que Dios nos da para que lo aprovechemos. Entonces debemos usarlo correcta y adecuadamente, no solo para nuestros intereses personales, no solo para eso, porque fíjense que es lo más tremendo, que para nuestros intereses personales sí hay tiempo, y para Dios generalmente no hay. Y eso es muy difícil, es complicado. Porque como les decía, a lo mejor sí me puedo pasar 2 horas viendo una película, pero no me puedo pasar ni 1 hora estudiando la palabra. O desarrollando un tema, o preparándome para servir. Y entonces ahí está el problema, que el problema es que no sabemos administrar. El tiempo no lo tenemos que administrar, nos tenemos que administrar nosotros. ¿Verdad? Aprovechemos el tiempo que tenemos para nuestra familia, para instruir a nuestros hijos, para tener una buena relación matrimonial y de familia. Aprovecha el tiempo con tu esposo. Busca los momentos, busca los tiempos, busca que tú tener ese tiempo especial con solo él. Busca, dile, ya hice un guardadito para que tú y yo nos vayamos a descansar, O aunque sea a comer o a cenar juntos, ¿sí me explico? No, pues no hay mucho dinero, vámonos a sentar ahí a la banquita del parque. O sea, pero se puede dar, pero busca, propicia, administra. Porque si como matrimonio estamos bien, somos sólidos, entonces nuestros hijos, nuestra familia van a poder estar bien. Y en la iglesia vamos a poder estar bien sirviendo a Dios. Usemos el tiempo para anunciar la esperanza que hay en Cristo para el perdón y la salvación de los que están perdidos. Sí, hermanas, ocupemos nuestro tiempo en predicar el evangelio. ¿Cómo se ha perdido esto? Y no te preocupes si te quieren escuchar o no, tú háblales del evangelio. Y Dios se encargará de lo demás, ni te preocupes. Anunciemos las buenas nuevas de salvación, pero también usemos nuestro tiempo para servir a nuestro Dios en nuestra iglesia, en donde Él nos ha puesto. ¿Verdad? Entonces, ¿se da cuenta cómo podemos aprovechar y redimir el tiempo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo no sé,
pero seguramente hay muchos puntos que Dios nos tocó, ¿no? En la yugular. Y o que nos abre el panorama de entender ciertos aspectos, ciertas cosas que no habíamos entendido. Pero también es necesario que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios si no hemos aprovechado el tiempo. Si no hemos aprovechado el tiempo con nuestros hijitos. Es que vuelvo a repetir, es que no pueden los patos tirarle a las escopetas. Somos nosotros a los que Dios nos ha dado como padres el gobierno sobre los hijos. ¿Sí? Y son ellos los que tienen que obedecer, ¿verdad? Pero les debemos de dar la instrucción bíblica. Y si hemos fallado en alguno de estos puntos, pidámosle perdón a Dios. Arrepintámonos de lo que no hemos hecho. Porque, ¿sabes? Siempre nos tenemos que seguir arrepintiendo. Siempre. No es que yo ya me arrepentí, yo ya vine a Cristo, yo ya me arrepentí. No, cuando estamos en Cristo, generalmente nos tenemos que seguir arrepintiendo, porque a veces volvemos a caer en ciertas cosas, ¿verdad? Así que pues vamos a orar, cada quien sabemos, vamos a orar. Ahorita individualmente, después vamos a orar unas por las otras, pero vamos a orar. Vamos a decirle: Padre, yo reconozco a lo mejor hasta con esta reflexión que yo escuché al principio, me vi en la historia del niño, porque a lo mejor mis padres no tuvieron el cuidado y la atención, y los papeles se repiten. Y a veces lo queremos hacer también con nuestros hijos, o lo hacemos con nuestros hijos. Pero Padre, tú nos has dado y nos sigues dando la oportunidad de que reconvengamos y nos arrepintamos de nuestro mal proceder. Así que tú conoces el corazón y la necesidad de cada una de nosotros. Y yo te pido, mi Dios, que tú obra tu perfecta voluntad. Tú eres un Dios soberano y la soberanía lo abarca todo. Tú tienes todo en control, así que tú sabes quién en esta hora nos podemos arrepentir de nuestra vana manera de vivir. Y yo sé que nos vas a perdonar, porque tú eres un Dios también perdonador. Y tú quieres que todos los hombres se arrepientan. Sí, oh Dios. Perdónanos si no hemos hecho lo correcto con nuestros hijos, pensando a lo mejor que ya son grandes, pensando que a lo mejor no quieren saber nada, pensando tantas cosas y no hemos hecho lo que nos corresponde. Pero Padre, yo te pido que tú seas obrando. Obra tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, oh Dios. Tu Espíritu Santo se manifieste, tu gracia redentora obre. Sí, oh Dios. Sí, Señor, sea tu Espíritu Santo derramado sobre nuestros corazones. Tú eres el Dios del tiempo, tú eres el Dios del orden, tú eres ese Dios poderoso que ha tenido a bien salvar nuestra alma de la muerte eterna. Así que tu obra, mi Dios,
Obra en cada corazón, obra en cada vida, obra en cada uno de los hijitos, hijas de mis hermanas, en nuestros hijos, obra, Señor. Que ellos también entiendan que tienen que aprender a redimir bien su tiempo, Señor. Sí, oh Dios, tu Espíritu Santo se manifieste. Tu gracia redentora obre. Sí, oh Dios. Tu palabra enseña y dice: el Espíritu a la verdad está presente. Tu Espíritu está aquí, oh Dios, y nos redarguye. Muchas gracias. Muchas gracias, porque yo sé que es el tiempo de reconvenir en nuestra manera de vivir, en nuestra vida espiritual, oh Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a caminar en tu gracia, en tu soberanía, en tu poder, en tu amor, en dominio propio. Sí, oh Dios. Sí, oh Dios. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da vida. Muchas gracias por todo lo que tú haces y sigues haciendo, y por lo que harás, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tenemos un tiempo de muerte también, y llegará ese día. Pero mientras llega, ayúdanos a que el tiempo lo podamos redimir y aprovechar de una manera correcta también, bendiciendo tu nombre, adorándote, sirviéndote a ti, oh Dios. Sí, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Bendito eres. Alabado es tu nombre. Ahora, ¿qué te parece si tomas la mano de la que está a tu lado y ora por ella? Tomen la mano cierren los pasillos, mis hermanas, para que nadie se quede. Y ora por la mujer que tienes a tu lado, por la que tienes a tu derecha, la que tienes a tu izquierda. Ora por ella, porque sabes, tal vez mi hermana tiene necesidad de algo, de que tú ores por ella. Sí, oh Dios. Oramos las unas por las otras. Sí, Señor. Yo no sé cuál sea la necesidad de mi hermana, pero tú sí la sabes, Señor. Tú sí sabes en qué, Señor, yo puedo contribuir con una oración para ella. Yo pongo en tus manos a mi hermana. Bendícela, oh Dios. Ayúdale en su necesidad, o en lo que aún no sabe que puede acontecer a su vida. Ayúdale, mi Dios. Glorifícate, oh Padre, conforme a tu Espíritu Santo, conforme a tu gracia, conforme a tu bondad, conforme a tu benevolencia. Aquí estamos para ayudarnos las unas a las otras. Aquí estamos para ayudarnos, para orar, para sostenernos. De esa manera estás sosteniendo la mano de tu hermana. Sí, oh Dios.